Miren toda la gente que hay aquí. En esta ciudad casi nunca están solos. Es uno de los principales destinos turísticos de Europa. Bienvenidos a Praga, la capital de la República Checa. Tal vez ya estuvieron aquí antes y tomaron una foto de alguno de estos lugares famosos. El Puente de Carlos, el reloj astronómico, la catedral o el castillo. Y tal vez incluso hayan pasado junto a esta escultura y se hayan preguntado, ¿quién es este tipo? Antes solo era un oficinista que escribía de noche y publicaba muy poco. Ahora es una leyenda. Les presento a Franz Kafka. Kafka murió hace más de un siglo, pero sus libros siguen siendo muy populares, especialmente entre los jóvenes. Imaginen despertarse una mañana y descubrir que se han convertido en un insecto. Suena loco, ¿verdad? De eso se trata en la obra más famosa de Kafka, La Metamorfosis. Praga es su ciudad natal, nació y está enterrado aquí. Hoy estoy recorriendo sus pasos. Soy fan de Kafka, por cierto. He leído bastante de él, aunque no todo. Me fascinan sus historias misteriosas, extrañas y a veces difíciles de entender. Y claramente no soy el único. Cada hora en punto la gente se reúne frente a la escultura. Se supone que piezas de la cabeza giran durante 15 minutos. Eso dice también este cartel. Son las 10 en punto, así que saquen sus teléfonos y veamos qué pasa. Ya llevo 15 minutos esperando y no se está moviendo. Tal vez está roto. Qué pena no haberlo sabido antes. En su lugar les mostraré un clip del archivo. Así se ve cuando gira. Genial, ¿verdad? Siguiente parada. El ayuntamiento del casco antiguo, con su reloj astronómico. Los turistas se reúnen aquí también cada hora en punto. Esta vez sin decepción. El espectáculo sale bien. La tecnología medieval funciona mejor que la moderna. Entre toda la gente me encuentro con la guía turística Dagmar Dworska. Ella me mostrará algunos lugares clave de la vida de Kafka, pero primero la pregunta más importante. ¿Eres fan de Kafka? Sí, soy una gran fan. Sobre todo de su personalidad, para ser honesta. ¿Más de su personalidad que de sus libros? Me gustan sus libros, aunque son bastante complicados. Pero desde que empecé a conocer a Franz Kafka, me sorprende su personalidad. Dagmar me cuenta que Kafka pasaba todos los días frente al reloj del ayuntamiento. Estaba en su camino a la escuela. Vivía con su familia justo al lado, en esta hermosa casa renacentista blanca y negra llamada Zur Minute. Kafka vivió ahí desde los 6 hasta los 13 años. Luego vamos a lo que hoy se llama Plaza Franz Kafka. Aquí nació el 3 de julio de 1883, hijo de una familia judía de habla alemana, que se dedicaba al comercio. La casa original se quemó a finales del siglo XIX, solo queda la entrada. ¿Cómo se veía Kafka a sí mismo? ¿Como alemán? ¿Como checo? ¿Como judío? En ese año, 1910, el 6% de los habitantes de Praga se declaraban alemanes, y 2/3 de esos alemanes eran judíos. Kafka se consideraba alemán y judío. ¿Cómo era Praga con toda esa gente y esos distintos orígenes? Alemán, checo, judío, ¿cómo se llevaban? Estaban separados. Estas comunidades estaban separadas. Y también había una comunidad intelectual. En esas comunidades los checos no interferían mucho con los alemanes. Pero Franz Kafka era una de esas excepciones. También visitaba y hablaba con intelectuales checos porque era abierto y tenía otra mentalidad. Esta es la antigua escuela alemana donde Kafka se graduó del bachillerato. La institución era muy estricta y estaba ubicada en este palacio. Kafka tuvo que estudiar mucho griego y latín, pero aparentemente era un buen estudiante.
aunque no en matemáticas. Luego vamos a la histórica Universidad Carolina. Fue fundada en 1348 y aquí estudió Kafka. No literatura, como cabría pensar, sino derecho, por insistencia de su padre autoritario. Era una profesión que prometía buenos ingresos y estatus social. Entonces estudió Derecho. Después trabajó en una compañía de seguros. ¿Cómo conseguía escribir? No tenía familia, así que tenía tiempo para escribir. También viajaba mucho. Tenía muchas ganas de escribir, pero no estaba seguro del éxito. Tener un empleo era algo común. Así obtenía dinero. No dependía de su padre y como no ganaba dinero con la escritura. Después de este pequeño recorrido por la ciudad, cruzamos el puente de Carlos hacia el Museo Kafka. Aquí se puede profundizar aún más en la vida del autor y su mundo interior. Las imágenes históricas son realmente interesantes. Así era la Praga de Kafka. También se exhiben diarios, cartas, fotografías y primeras ediciones de sus obras. Miren esto. Este es el primer libro de Kafka de 1912. Betrachtung, contemplación. Un capítulo particularmente intenso trata sobre las mujeres en la vida de Kafka. Estuvo comprometido varias veces, pero nunca se casó. Su último gran amor fue Dora Diamant. Ella estuvo a su lado cuando murió de tuberculosis en 1924. Esta es la última fotografía de él. Tenía solo 40 años. El museo permite realizar un viaje al mundo interior de Kafka. El laberinto burocrático, por ejemplo, recuerda a la novela El Proceso. Un hombre es arrestado, pero nadie le dice por qué. Se convierte en víctima de la burocracia, de un poder superior que no puede vencer. Situaciones como esta son lo que hoy llamamos kafkiano. Esa sensación de estar perdidos, de impotencia, nos sigue acompañando hoy en día. Crisis, guerras, el flujo constante de información en las redes sociales. Yo creo que nadie ha capturado esa sensación mejor que Kafka. Continuamos en tranvía. Sobre la ciudad, junto al castillo de Praga, está el pequeño jardín Chotek, una joya escondida. Aquí me encuentro con Judita Matiášová, periodista, historiadora y autora. Su último libro se llama Con Kafka en el camino. Eligió este jardín como punto de encuentro. Este jardín era uno de los lugares favoritos de Kafka. Y yo me pregunto por qué, porque yo pensaba que a él le gustan más los lugares oscuros, como en sus libros. Mucha gente imagina a Kafka como una persona siempre en su apartamento, pero Kafka tuvo un interés por naturaleza, por deporte y también por este estilo de salud. Y por eso es completamente diferente imagen Kafka como persona activa, no pasiva en su apartamento. Kafka era alemán, judío, escritor, abogado, pues muchas cosas, una mezcla de todo. Pero ¿qué tipo de persona era? Una mezcla de Praga. Una mezcla de Praga. Exacto. Kafka tuvo este tipo de curiosidad como gran observador. Normalmente gente piensa que todo sobre tristeza, pero también humor y sarcasmo, y eso es por mí muy importante, presentar Kafka en estos colores. Pues hablando de su obra, de sus libros, los nazis lo prohibieron, incluso lo quemaron, y luego los comunistas también lo prohibieron. Yo me pregunto por qué.
Por nosotros, por checos, es muy lógico, porque comunistas prohíben autores de comunidad de judíos y también autores de familias como burguesía. Y por eso Kafka es una persona non grata. Y después, fin del comunismo, Kafka ahora es como símbolo de turismo aquí en Praga. Y por mí es un extremo, silencio sobre Kafka y ruidoso Kafka. Tengo la sensación que Kafka hoy en día es más popular que nunca. Como después del aniversario de su muerte de 100 años en 2024, yo tengo la sensación que subió esa popularidad. ¿Por qué será? Pienso que gente imagine Kafka como símbolo, es una persona que siempre tiene un tipo de lucha contra sociedad o no entiende el sistema. Y eso es típico por Kafka, pero siempre es un símbolo por nuestra sociedad. Pero por mí es Kafka como una persona con tantos intereses que puedes elegir sus viajes, sus intereses por moderna tecnología y muchas cosas que no son tan famosas, pero todo nuevo sobre Kafka. Mientras estoy aquí arriba, camino hacia el castillo, una visita obligada para cualquier visitante de Praga. Y aunque parezca increíble, Kafka tuvo un lugar donde quedarse aquí por un breve tiempo. Kafka se mudó mucho, siempre estaba buscando un departamento donde pudiera escribir en paz. El casco antiguo era demasiado ruidoso. Si hay un lugar en Praga hoy que no es precisamente tranquilo, es el castillo. Pero en la época de Kafka no era un sitio turístico, y los reyes o emperadores tampoco vivían aquí. Los palacios eran oficinas administrativas. Y puede sorprender que en tiempos de Kafka, la Catedral de San Vito aún estaba en construcción. Se terminó recién en 1929, 5 años después de su muerte, tras más de 600 años de obras. Las multitudes son densas en el Callejón del Oro dentro del castillo. Se dice que ahí vivían orfebres y alquimistas, de ahí el nombre. En tiempos de Kafka vivía gente común aquí. En 1916, la hermana de Kafka, Ottilie, alquiló la casa número 22 y pronto dejó que Franz la usara para escribir. Hoy hay una pequeña librería aquí, administrada por la editorial Vitalis. Publica textos de Franz Kafka en varios idiomas. Me pregunto si Kafka tuvo su escritorio justo aquí donde ahora está la caja registradora. ¿Cómo debo imaginar este lugar en esa época? Es bastante pequeño. ¿Dónde había espacio para escribir? Sí, es muy pequeño. La cosa es que no sabemos con certeza cómo era todo en ese momento. Pero si imaginas un invierno muy frío, que oscurece temprano, y en ese ambiente Kafka llega a la casa, se encierra para que nadie lo interrumpa, aunque en realidad no había nadie que lo interrumpiera. Eso era lo que más le gustaba de este lugar. Y en ese ambiente escribió el libro Un médico rural, o en original Ein Landarzt. ¿Es este el libro más vendido en la tienda? Sí, definitivamente es el más vendido. Por eso lo tenemos en muchos idiomas. Y por nuestros visitantes. Ahora estamos preparando otros idiomas como turco y portugués, por ejemplo. ¿Por qué crees que Franz Kafka es tan popular en todo el mundo? Es una buena pregunta. Creo que conecta con la gente, especialmente en tiempos donde la vida se vuelve absurda y no podemos explicar lo que está pasando. Es esa sensación kafkiana. ¿Y de dónde viene la mayoría de los clientes? ¿Qué crees? De todo el mundo, honestamente. Si te quedas aquí unos 15 minutos, verás que este lugar tiene una atmósfera mágica. Tal vez no la misma que cuando Kafka vivía, pero aún así es increíble ver a amantes de Kafka de todo el mundo. Kafka solía bajar a la ciudad por la noche.
Yo también bajo, esta vez al barrio judío. La sinagoga Vieja Nueva data del siglo XIII. De niño, Kafka la visitaba con su padre, aunque solo en días festivos importantes. Más adelante, ya adulto, rara vez fue a la sinagoga. Aún así, le interesaba la cultura y tradiciones judías como parte de sus raíces. Incluso aprendió hebreo y quería emigrar a Palestina, pero su enfermedad se lo impidió. También hay un monumento a Kafka en el barrio judío. Aparece sentado sobre los hombros de una figura sin cabeza ni brazos. ¿Por qué? Eso sigue siendo tan misterioso como su obra. Lo que no es un secreto es que es un lugar muy popular para fotos. Para mí, como fan de Kafka, es una visita obligada. Aquí termina nuestro pequeño recorrido por la Praga de Kafka. ¿Ustedes también son fans? ¿Qué piensan de su obra? Déjenme un comentario, quiero saber qué opinan.